Bueno, yo creería que las bandas sonoras sí ya las dejé hace rato porque la ignorancia de los productores de cine siempre, en cuestiones musicales, ¿no? Siempre quieren algo que esté de moda. ¿Cuándo las dejé yo de hacer? Cuando una vez un director me pidió que le hiciera un reggaetón. Entonces yo dije, ¿pero por qué quieres reggaetón? Yo, porque es lo que está de moda, yo necesito una banda que pegue. Entonces dije, no, pues yo no sé hacer reggaetones, ¿sí? Entonces dije, no, pues... Y así casi todo el mundo pedía lo mismo. No, yo necesito aquí un pasillo. Dije, no, pues yo no compongo pasillos. El tipo de bandas que yo hacía eran bandas con un estilo libre. Entonces era, a pesar de que estaba condicionado por la imagen, era bastante más fácil meter la música. Pero cuando ya viene condicionada la banda, que tenga que ser una champeta, un reggaetón, un rap, pues ahí me corchan a mí. Entonces lo que yo les sugería era que buscaran a un reggaetonero, a un rapero, y que cuando necesitaran algo de lo que yo sé hacer, pues me buscaran. Y entonces se fue desapareciendo hasta que hace rato no me llaman. Pero ¿qué otra aportación tuvo eso? La música de cámara que yo he hecho se ha interpretado en varios países del mundo. Y eso, digamos, que me ha dado un currículum, gracias al cual me llamaron de la Universidad de los Andes para dictar clases, por los premios que había sido esa música. Entonces, ahí fue cuando empecé a enseñar hace 20 años en la Universidad de los Andes. Y la experiencia con la Orquesta Filarmónica, que llevo ya 40 años, ha sido una experiencia de instrumentista, que también ha sido muy útil para que yo haga ese tipo de música sinfónica, porque conozco el formato, porque estoy familiarizado con los instrumentos. Y una de las razones por las cuales yo no he incursionado en música electrónica, porque siempre he tenido a la mano instrumentistas de instrumentos acústicos y de formatos de cámara y sinfónicos. Básicamente es por eso. Y la curiosidad que me produce la música electrónica no ha sido suficiente como para que yo entre a hacer algo así. Todavía, ahora que he estado rodeado de músicos electroacústicos, se me ha despertado esa inquietud, pero no todavía como para hacerlo. Necesitaría una dirección en ese sentido, que me dirigiera al trabajo. Y me parecería interesante de pronto hacer eso. Bueno, yo creo que no es un lenguaje universal. Yo creo que es un lenguaje que necesita entrenamiento. Por ejemplo, la música del Chocó, cuando se escucha con unos oídos europeos, no se entiende. O la música salsa. Yo me acuerdo una vez un profesor mío le mostré la música de charanga, la agrupación charanga, el formato de charanga, que es con cuerdas, flautas, percusión y cantantes, y él me decía que le parecía supremamente chillona. Era un tema que era italiano, que era este Blue, dipinto di blu, que le hicieron una adaptación en charanga. Y él decía, no, pues dañaron el tema porque ese tema es más suave, aquí suena como con esos tambores todo el tiempo y esa campanita. Yo decía, esa campanita se llama cencerro. Y es un instrumento ya que está instalado, digamos, en todas las orquestas del mundo. Y el tipo no entendía esa cosa. Para el tipo una maraca era algo muy exótico. Entonces, en la primera experiencia que ellos ven una maraca, se desarrolla una relación emocional o afectiva con ese instrumento que de me gusta o no me gusta. Un juicio puramente de gusto. De amor a primera vista. Sí.
Entonces, si se recibe un entrenamiento y se le enseña a estos compositores europeos a mirar esa música, por qué está construida de esa forma, qué piensan los compositores, cuáles son los orígenes y qué culturas alimentan esa música. En este caso la charanga es europea, negra, india. Entonces ellos podrían acceder a ese lenguaje que no es universal, que para nosotros es muy común. En la música de Buenaventura, por ejemplo, ellos decían, ¿por qué siempre tambores? En estas marimbas que son tan... ¿Por qué solo percusión y gritos? Decían, cosas así de ese estilo. Entonces no creo que el lenguaje sea tan universal. La música, como es un lenguaje abstracto, no llega al consciente, a la mente consciente. Yo no puedo decir, aquí me están diciendo eso, llega a las emociones y llega a una inteligencia distinta a la racional. Una inteligencia que yo no sé si catalogar como emocional, porque también tiene que ver mucho con la matemática. Y eso produce una emoción en el ser humano, que es lo que la hace tan especial. Además es un fenómeno físico. La música, como es vibración, tiene incidencia en el cuerpo humano. Entonces, en las culturas antiguas había música para curar, había música para trascender el cuerpo físico y acceder a otros mundos. Hay una cantidad de músicas que tenían un fin distinto al distractivo, que es el que hoy en día predomina. Si uno va a decir, voy a hacer música curativa, ¿pero qué se va a curar? A ver, el hombre occidental no entendería eso. Sin embargo, la música contiene todavía esos elementos. Puede que no sean tan evidentes como en las culturas primitivas. El chamán de una comunidad indígena era músico, era médico, era sacerdote, y la música iba conectada con todas esas funciones. Era el pensador de la tribu, de la comunidad, era el que dirigía los destinos, era médico. Entonces, esta música iba insertada en todas esas actividades. En la actualidad se despegó y predomina una mentalidad distractiva. Pero si tú piensas, Beethoven no hizo esa música abstracta de las 8 primeras sinfonías para distraer a nadie. ¿Por qué llega la quinta sinfonía? ¿Por qué llega tan profundo? ¿A dónde llega? ¿Qué tipo de comunicación arrolladora, como tú acabas de decir, establece con el ser humano una sinfonía de Beethoven? Una séptima, ese movimiento lento de la séptima. ¿A dónde llega? ¿Por qué nos conmueve de esa forma? ¿No? Esa es la reflexión que el hombre contemporáneo no hace sobre la música. Cuando la música complementa la imagen, tú puedes hacer un experimento muy fácil. Por ejemplo, una película de terror. Si tú le pones al control el silencio, eso no asusta a nadie. Pero si va acompañada de esa musiquita que le ponen, que uno se pone a 1000, porque es una música que no va a ningún lado, multiplica muchísimo la imagen. Eso procuré yo siempre hacer cuando me daban la imagen. En esa época en que yo trabajaba en cine, era con moviola, aquí se partía una cinta, aquí se partía otra, se pegaba, y entonces uno volvía a mirar la imagen y cuadrar la música con la imagen. Era no como ahora computarizada con centésimas de segundo, sino que era como al ojo casi. Digamos que la escena dura 2:36 y la música dura 2:38. ¿Cómo alargamos esto? ¿A qué le cortamos? ¿A la música o a la imagen? Sí, era una cosa muy artesanal y muy bonita.
Entonces había mucho tiempo de pensar también en la imagen. Y el director a veces decía, no, yo tengo otra imagen que me puede servir para ese pedacito que falta. Bueno, primero que todo para mí ha sido un honor esta invitación que agradezco muchísimo al festival. No es la primera vez que vengo a Manizales porque antes había un Cámara Fest al cual también vine. Y hace como 30 años vine a una versión extendida del Festival de Música Contemporánea de Bogotá que yo dirigía. Entonces hicimos una versión en Manizales, donde se tocaron obras de 4 compositores colombianos o 5. Y con la orquesta de cámara de Caldas. Pero curiosamente yo tengo una relación con Manizales muy rara, porque cuando se reinauguró el Festival de Teatro en 1984, yo venía como músico de una compañía de teatro del Acto Latino, de Juan Monsalve. Eso fue en el año 84. Estaba el presidente Belisario Betancur. Y en el Teatro Fundadores, donde estrené mi concierto el día de ayer, fue la premier de esa obra en Manizales, donde yo estaba como compositor, yo no estaba tocando nada, sino estaba dirigiendo la parte musical. Y eso fue en esa época, hace casi 40 años. Entonces siempre he tenido un vínculo con la ciudad de Manizales, curiosamente. Y hay otra cosa que me parece que la ciudad funciona muchísimo para este tipo de expresiones por el tamaño de la ciudad. La experiencia que yo he visto en Manizales es que es mucho más ágil. Cuando yo hacía festivales en Bogotá, el último fue hace como 8 años, un trayecto del aeropuerto al centro, al hotel donde estaban alojados los artistas, podía durar 1 hora y media, fácilmente. Entonces los artistas llegaban y decían, no, pues yo sí, mi conferencia a las 6 no la puedo dictar, estoy muy cansado. Además la altura de Bogotá, 2.600 metros. Y muchos venían del nivel del mar, que es la mayoría de las ciudades no quedan tan altos como Manizales o Bogotá. Entonces ellos llegaban, eran mareados a descansar, algunos no se podían levantar por el cambio de altura y se retrasaba toda la programación o tocaba cancelar. Una vez nos llegó un grupo de percusión de Irlanda. Ese grupo tenía presentación a las 7 de la noche en el Teatro Colón de Bogotá y terminó presentándose a las 10 de la noche prácticamente ya sin público. Y todo es por la ineficacia de la ciudad, la inoperancia. Yo lo que veo en Manizales es que como es una pequeña ciudad comparada con Bogotá, al mismo tiempo se vuelve más ágil y más fructífera para todas estas expresiones. Un recorrido largo aquí son media hora, 40 minutos, y porque hay un accidente. Allá no. Allá un recorrido normal en Bogotá es mínimo 1 hora para ir de una universidad a un hotel, y cada vez es peor. Entonces casi yo podría decir que en Bogotá, dado su tamaño, las expresiones culturales se han convertido en expresiones de barrio. El que vive cerca de ese teatro puede ir. El que vive cerca a la 170, que es por allá en el norte, va a esos espectáculos. Y la función de los grupos de cultura es atender las localidades, desplazándose a las localidades. Pero eso que existe aquí, donde el público se desplaza al Teatro de los Fundadores, por decir algo, eso allá ya no pasa. La gente dice, no, yo no voy. Y ha sido una lástima. Y todo por falta de vías, falta de planificación, falta de gobierno. Prácticamente es eso, falta de gobierno. Tienes toda la razón. Entonces yo veo aquí mucho progreso cultural. Y he visto también que los procedimientos burocráticos son más ágiles.
Por ejemplo, varias veces la directora general del Festival de Música Contemporánea de Bogotá esperaba un giro fácilmente, lo pedía en marzo y le llegaba en diciembre 30, una cosa así, antes de que se venciera la vigencia presupuestal. Cosa que aquí no he oído jamás una queja de esa índole. Claro, que también explicarle a los artistas que el pago se le demora, que es que no nos han girado el cheque. Y curiosamente le echan la culpa al organizador. Entonces, está el festival, digamos, haciendo un trabajo por el país, un trabajo que constitucionalmente está consagrado en la Constitución, ¿no? La cultura. Entonces, el particular está haciendo trabajo del gobierno y el gobierno no está colaborando como debiera. No está dando la partida que es mínima. Entonces termina haciéndole un trabajo al gobierno y un gobierno que no está colaborando con la evolución cultural del país. Probablemente sea intencional, probablemente sea una política de Estado. Porque en este momento, si hay algo que trae conciencia a la población es el arte. Porque las opiniones de los medios masivos de comunicación están todas acomodadas. El arte no, el artista está haciendo algo que quiere expresar y capta sin ningún sesgo, plasma su idea y el público dice, esto me gustó, esto no me gustó, sí, pero no está direccionado a que le guste, no está direccionado a que un partido político tenga o no la razón. ¿Y Decima? ¿Qué opinas de Decima? Decima me parece que es una excelente iniciativa. Y también he sacado buenas ideas de aquí, en el sentido de que los profesores y los alumnos colaboran como parte de la academia, cosa que hace exitosa el festival. Es decir, los colaboradores estudiantes se están acreditando con su colaboración y su participación. Y los profesores lo hacen parte de su actividad académica. Es importantísimo. En Bogotá eso es muy difícil. No, es que yo tengo que dictar mi clase y los alumnos se me retrasan en el programa y puede haber un festival excelente en la Universidad de los Andes, paralelo a un resto de clases que comparativamente no representan nada frente al festival. Que si esos estudiantes fueran al festival y participaran, aprenderían más de música y tendrían una mejor formación académica. Entonces, todo eso se está presentando ahí. Y he visto que aquí ese problema está salvado con esa manera de actuar, de proceder.